Allí detrás de su ordenador, viéndonos y escuchándonos, hoy en este ciclo que hemos denominado Nosotros y la Psicología, tratando de acercar la psicología a la comunidad y la comunidad a la psicología, trabajando diferentes temas de sumo interés para la comunidad psicológica también, y fundamentalmente intentando pensar nuevas modalidades y maneras de intervención en todo aquello que tiene que ver con el ámbito de inserción profesional del psicólogo. Hoy nos hemos dispuesto a trabajar un tema muy pero muy importante que está en relación a la comunidad, y no solo eso, sino que es cómo el psicólogo piensa e interviene en lo comunitario y lo social. Hoy vamos a trabajar la psicología comunitaria, fundamentos, intervenciones, en qué momento nació esta rama de la psicología para dar respuestas a las demandas de la comunidad. Y bueno, esto lo podemos repensar en un mundo que cambia día a día, momento a momento, año tras año, con la inserción de las nuevas tecnologías, por ejemplo. También con los nuevos discursos de época que producen un fuerte y convulsionado entrecruzamiento. Digo, no me parece que la psicología comunitaria, articulado con el discurso del sumo pontífice respecto al territorio, al techo, al trabajo, cómo nosotros, como profesionales de la salud mental, podemos darle una respuesta a la comunidad. Pero no voy a ser yo el que dé detalles y respuestas, sino dos personas, dos colegas, dos licenciadas en psicología con muchísima, pero muchísima experiencia en el campo y en el territorio, que son las licenciadas Mercedes Buschini y Florencia Díaz Arana, que vamos a arrancar después del próximo bloque haciéndole toda esta serie de preguntas. Psicología, soy el licenciado Pedro Salas y hoy nos propusimos abordar el tema de la psicología comunitaria. Para eso trajimos a dos profesionales de gran nivel con mucha experiencia en la temática, que son la licenciada Mercedes Buschini, licenciada en Psicología, instructora de Psicología en Atención Primaria de la Salud y con una amplia experiencia en el campo comunitario y social. Y también la licenciada Florencia Díaz Arana, que es licenciada en Psicología, residente y jefa de residentes del Hospital Piñero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También instructora de residentes y participa en todo el armado de políticas públicas en APS y salud mental del municipio de General San Martín. Bueno, primero darles la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación, Pedro. Bueno, en la editorial nos propusimos plantearnos ¿dónde surge esta nueva inserción que es la psicología comunitaria? Bueno, puedo ya empezar objetándote, no es nueva. A ver, ¿cómo es eso? Claro, estaba en el espíritu de los que construyeron, lucharon porque saliera la carrera de psicología, que primero estaba en la Facultad de Filosofía, fue en el año 57, y tenía en su basamento la apertura a áreas de trabajo que no tuvieran que ver con específicamente el área médica. Obviamente en los 60 y en los 70 se dieron muchísimos movimientos de trabajo en los barrios, organizaciones populares, donde el psicólogo participó activamente. Pero no es menor que la universidad haya tenido como predominante la orientación clínica asistencial, podríamos decir, de psicoanálisis, ¿no? Eso ha hecho como que para muchos nuevos psicólogos esta área sea nueva, pero en realidad hay referentes como Pichon Rivière, Blecher, que en los 50 y en los 60 teorizaban fuertemente sobre la inserción del psicólogo en problemas sociales, ya pensando en la complejidad, te diría, ¿no? No sé si... Sí, no, incluso que para un dato histórico, que en realidad como término, como denominación, por primera vez se habla de psicología comunitaria en el año 65 en Estados Unidos, en una conferencia que se da en Boston, pero en realidad es cierto que en América Latina, en Argentina y en muchos países ya se venía, digamos, trabajando fuertemente, se empezaba a teorizar sobre el campo, y bueno, la verdad es que luego se empieza a, como dice Flor por ahí, a ocupar cada vez un lugar más preponderante. Pero ya antes incluso de que se nombrara en Estados Unidos, había desarrollos, digamos, teóricos y prácticos en Argentina y América Latina. Reformulando la pregunta, ¿ustedes a qué le atribuyen esta demora
¿no? En Sí. el crecimiento de esta área de inserción que es la psicología comunitaria. Lo atribuyen a la universidad, al perfil del egresado, a la falta de demanda o a no poder visibilizar una demanda o a otra cosa. Yo creo que hay varios factores. No podríamos decir que depende de una sola cosa. Por empezar, esta era, digamos, capitalista posmoderna plantea una mirada muy individualista, con lo cual podemos decir que la práctica liberal, digamos, de consultorio o asistencial en el sentido más puramente médico, de esperar a que la demanda se presente, ha ido ganando terreno en muchas de las currículas. Ahora bien, también es cierto que hubo muchísimos desarrollos y muchísimas teorizaciones. Por ejemplo, Pichón Riviere es un referente mundial y es argentino, digamos, ¿no? Que luego de la dictadura militar cayeron de algún modo en el olvido, lamentablemente, ¿no? Es una deuda de todos los trabajadores de la salud mental resarcir a aquellos que trabajaron fuertemente en el campo de lo comunitario, que dejaron de mirar solamente a la subjetividad individual y pensaron en, digamos, ver el bosque, no solo el árbol, ¿no? Y trabajar preventivamente, que ese es, digamos, el desafío del trabajo en la comunidad, fortalecer los vínculos, el lazo social, trabajar en prevenir, por ejemplo, brotes psicóticos. Digo, es una cuestión, digamos, la prevención no es solamente trabajar en población general, sino en población con sufrimiento psíquico, mejorar la calidad de atención. Todos estos son propuestas de la psicología comunitaria también, ¿no? Pero muy interesante este tema. Estamos hablando con las licenciadas Mercedes Buschini y Florencia Díaz Arana. Y, digamos, muchas veces los psicólogos pensamos intervenciones a modalidad clínica. Bueno, ¿cómo es la modalidad de intervención en el campo comunitario, Mercedes? Bien, la modalidad de intervención también es amplia y, bueno, también depende de la intervención que uno quiere realizar, pero sí tiene ciertas, digamos, características. Por ejemplo, está basada en la investigación, acción, participación. Esto quiere decir que, digamos, sería un movimiento en donde a medida que uno se inserta en la comunidad, investiga, se vuelve un rol activo. Eso me parece que es otra de las características, ¿no?, del psicólogo en la comunidad, pensado como un facilitador y como un agente de cambio, ¿no?, en donde lo que se intenta y se busca es acompañar y facilitar en la comunidad aquellos procesos en los cuales la comunidad puede empezar a lograr ciertos cambios, ¿no?, como apropiarse de aquello que le está pasando, poder tener una mirada de una conciencia crítica de la situación, de su lugar, de su inserción en la sociedad, de como grupo o como colectivo que los atraviesa, una mirada crítica, y poder acompañar el proceso de búsqueda de soluciones. Entonces, en la medida en que se investiga cuál es el problema, por dónde pasa, la comunidad misma va planteando las soluciones con la intervención y el acompañamiento, ¿no?, entendido como un facilitador, ¿no?, el psicólogo que interviene en la comunidad desde esta perspectiva. Esta pregunta para las dos, quizás para poder ser más claros para aquellas personas que nos están viendo y escuchando, si se les ocurre algún ejemplo donde una intervención comunitaria sirvió y pudo hacer que no solo una persona individual, sino el resto de la comunidad se pueda ver satisfecho y resuelto un problema. Bueno, en realidad hay muchísimos ejemplos. Uno que tengo muy cercano es el de trabajo en grupos con niños. En San Martín estamos armando una red de juegotecas donde esperamos que las escuelas, los centros de salud, las organizaciones barriales puedan disponer un tiempo y un espacio para que los niños vengan a jugar. Esto en realidad modifica el gran problema que tenemos de listas de espera a tratamientos fonológicos, psicopedagógicos, de psicología individual, problematizando y separando al niño, ¿sí?, y medicalizando de algún modo la intervención, porque se trata de que tiene que ser un tratamiento porque no está acorde a lo que se espera desde la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el entramado comunitario de madres fortaleciendo a estos niños jugando no tiene que ver con medicalizar, y es una respuesta que sea un problema que se presenta al sistema sanitario, por ejemplo, en este caso, donde se observan además claramente modificaciones en estos niños, ¿no? Como si uno dijera, se responde pero no en el paradigma clásico de la asistencia individual, que es, digamos, desbordante para muy los interesante profesionales, ¿no? Merce.
Por ahí otro ejemplo, también pensando a nivel de promoción y prevención de salud mental, en el municipio de Tigre trabajamos talleres que se llaman de crianza colectiva, en donde la clásica consulta, en donde el padre, la madre o el cuidador iba con el chiquito en el control del mes, segundo mes, tercer mes, se empiezan a hacer de modo grupal, en donde no es solo pesar, medir, sino que se empieza a trabajar vínculo, estimulación, la importancia del lenguaje, la importancia. Entonces ya se empieza a intervenir con el niño desde que no, cuando tiene 5 años y uno se encuentra que el chico no habla, no. Estamos actuando desde que tiene meses de vida y se está, digamos, fortaleciendo esa potencialidad, si se quiere, de la crianza y el intercambio de saberes entre todas las madres, que padres o cuidadores que asisten a la consulta, que no es solo el profesional el que sabe de eso. Uh-huh. Muy pero muy interesante todo lo que nos están planteando tanto Florencia como Mercedes, y hay varias puntas que nos van a poder servir como disparadores para el próximo. Tercer bloque en Nosotros y la Psicología. Seguimos tratando de entender cómo funciona la psicología comunitaria, qué es posible, cuáles son las intervenciones, ejemplos. Y bueno, habían quedado unas aristas para ir pensando respecto, por ejemplo, a las juegotecas. ¿Cómo funciona una juegoteca, Flor? Una jugoteca tiene que ver con una energía que fluye entre niños y adultos, niños ávidos por jugar, en una sociedad que transmite mucho el uso de tecnología, con lo cual nuestro diagnóstico inicial en un barrio había sido que los niños jugaban poco, que muchas mamás tenían miedo a que salieran por temas de inseguridad en el barrio, digamos, y que además no había una cultura lúdica, digamos, ¿no? ¿Cómo se recaba ese dato de que los niños están jugando poco? Bueno, un centro de salud saliendo sistemáticamente al barrio a hablar con la gente, a ver qué necesitan, con distintas herramientas para recabar los datos, ¿no? Hay muchas maneras de relevar, digamos, el estado sanitario de salud y de desarrollo de una comunidad. Quería decir esto, que la jugoteca tiene que ver con democratizar de algún modo una herramienta. Es el psicólogo con un promotor de salud, o con una enfermera, o con un médico, no importa. Es una herramienta que todos podemos compartir y fuertemente, y además últimamente en estos años, se ha demostrado de algún modo que la interdisciplina es lo más eficaz, porque estamos siempre observando problemas complejos. La violencia, las adicciones, el desamparo, son todas problemáticas que no dependerían de una sola área de la política, ¿no? Pública. Entonces, el psicólogo ahí encuentra un montón de áreas de inserción. ¿En dónde nace el dispositivo de juegoteca? ¿Es argentino o nace en otro país? Nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando observaban que los niños, las ciudades devastadas, empezaron a armar lugares donde había juguetes. Y ahí empezaron a repartir juguetes para que los niños pudieran jugar. Después hay muchísima gente que investiga el juego, muchísima gente que trabaja en distintos lugares, en educación, en desarrollo social, hay muchos desarrollos en Latinoamérica también. Hay como un congreso internacional de juegotecas, ludotecarios, y bueno, en realidad está demostrado que ese rato de juego genuino modifica el estado psíquico, emocional, subjetivo, cultural. Es algo que, digamos, se da generalmente espontáneamente. Ahora, esta posmodernidad de la que hablábamos antes nos lleva a que haya que pensarlo como política. Hay que instalar que el niño siga jugando, como dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y hay muchos niños que no juegan, no solamente en clases populares, sino en todas las clases sociales. Niños que juegan poco. O sea, es un diagnóstico social, te diría, ¿no? La falta de juego en los niños. ¿Y cómo es esto, Mercedes, este dispositivo que fueron gestando en Tigre respecto a aquello que era un simple trámite de pesaje, de medición? Digamos, ¿se pudo aplicar un tipo de mirada subjetiva que permite enriquecer la subjetividad de los niños y de los adultos de otra manera? ¿Cómo fue que llegaron a pensar ese tipo de dispositivos? Bueno, en realidad se fue trabajando, se fue construyendo con el tiempo. Partió de ir cuestionándonos qué entendíamos por salud, cómo mirábamos a aquel que venía a consultar o aquel que estaba en el barrio que por ahí no se acercaba.
y de entender que, bueno, a la salud como integral, que no se trata solamente de lo biológico, sino que también está en juego lo social, lo cultural, lo subjetivo, lo psíquico. Entonces, a partir de ahí se pensó en extender la consulta y realmente que no fuera solo de discurso, es decir, sí, el ser humano es más que cuerpo biológico. Y a partir de eso se empezaron a pensar estas consultas de un modo más integral, donde también participan estimuladoras tempranas, promotoras, enfermeras. Bueno, cada centro de salud tiene su estilo y su forma, pero en donde realmente también es como ahí en el momento uno ve a los nenes, también a los papás, cómo hacen jugar a sus niños, cómo por ahí algunos realmente en esto que se dice que se está jugando menos, en donde por ahí no le daban importancia a hablarle porque era chiquito, o les parecía que no se le podía leer un cuento porque todavía no entendía, o incluso también son espacios en donde se cuestiona de que, bueno, ¿qué es el mejor juguete? Que por ahí no es el más caro, sino como uno puede de cualquier cosa hacer un juguete, ¿no? De la importancia del adulto. La verdad es que son espacios muy, muy ricos y hacen una diferencia. Bien. En ese punto, ¿cómo podemos pensar todo lo que tiene que ver con la corriente de la psicología comunitaria, enlazado con, bueno, una mirada sanitarista y aquello que es el modelo médico hegemónico? ¿Cómo hacemos confluir estas fuertes corrientes en este campo nuevo que estamos hablando, que es la psicología comunitaria, sumado a ello lo que ustedes marcaron, que es el trabajo interdisciplinario? Bueno, pregunta abierta. Bueno, tenemos mucho a favor, porque la salud pública ha ido avanzando y ha ido cuestionando cuáles son las mejores maneras para alcanzar mejores niveles de salud. Y todos los países han firmado, o muchísimos, la declaración de Alma Ata, de APS, Atención Primaria de la Salud, que es atención primordial en realidad de la salud. Es decir, los lineamientos que se propusieron en el año 78, que fueron fruto de investigaciones y de entender cuáles fueron los procesos que de verdad mejoraron la calidad de vida, tuvieron que ver con esto, con médicos participando en la vida cultural y política de los barrios, enfermeros dedicados a salir de la trinchera de la enfermedad y buscar las causas, ¿no? Psicólogos comprometidos en entender estos diagnósticos comunitarios y trabajar con la gente para modificarlos. Es decir, la participación, la cobertura total, la prevención, la promoción son herramientas que hoy el sanitarismo acepta como viables, más allá de que muchas veces se quede como en el discurso y en la ley, pero de hecho han ido creciendo la cantidad, por ejemplo, de centros de atención primaria en el país. Es decir, en el mundo está, hay países donde el médico que más gana es en el primer nivel de atención, como por ejemplo Irlanda. Entonces, se ha avanzado muchísimo y se ha demostrado que aplicando estas estrategias de participación y de prevención y de psicólogos y en equipo, ¿no?, embebidos en el terreno y fuera de la institución, mejoran los indicadores de salud. O sea, es un diálogo que hay que establecer con el modelo médico hegemónico. No hay que ir en contra, yo creo, hay que ir resolviendo problemas en común. No se puede pensar que el hospital desaparezca, nada que ver. Al contrario, se fortalece la intervención hospitalaria si trabajamos en los barrios, en la prevención. O sea, sería poder resolver esos micro cortocircuitos, esas micros cuestiones de poder internamente para generar nuevos dispositivos. Absolutamente. Sí, incluso ampliar la mirada sobre los determinantes, me parece, digamos, y ahí intervenir, ¿no? Creo que Carrillo ¿a qué llamamos determinantes para...? No digo esto que por ejemplo decía Carrillo, que frente a la pobreza, las desigualdades, ¿no? Los microbios y las bacterias son unos pobres causas, ¿no? Entonces, también como uno como psicólogo puede intervenir en generar cambios sociales, ¿no?, que van más allá de estos determinantes como clínicos, ¿no?, de estructuras psicopatológicas, en los que uno en la formación es donde por ahí más se hace hincapié. Entonces hay que ampliar esa mirada, intervenir en otros ámbitos, y me parece que eso también genera otro impacto. ¿Están percibiendo ustedes mayor interés en esta área de inserción en los últimos años? Sí, yo creo que cada vez más, digamos, hay más psicólogos
digamos, interviniendo en el ámbito de lo público, ampliando sus lugares, saliendo del consultorio, en la atención primaria, bueno, uno los ve, ¿no? En escuelas, en juzgados, en ONGs, en los barrios. Me parece que sí, hay cada vez mayor presencia. Sí, cada vez mayor presencia y cada vez, digamos, mayor diálogo entre las teorías como más rígidas, más duras, ¿no? Y hasta hoy los neurocientíficos están pensando en la prevención, ¿no? y procesos como de trabajo en otras áreas. Me parece que se ha ido abriendo. Sin embargo, creo que nos falta bastante en el sentido de más investigación. Necesitamos más investigadores en esta área, ¿no? Se necesita, digamos, más formación de grado. ¿No? Qué interesante, ¿no? Porque ya nos vamos metiendo de lleno en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en relación a nuestra profesión. Cuarto bloque en Nosotros y la Psicología. Seguimos hablando sobre la psicología comunitaria con la licenciada Mercedes Busquini y la licenciada Florencia Díaz Arana. Estábamos trabajando un punto muy pero muy interesante que tiene que ver con las políticas públicas, tanto a nivel universitario como a nivel nacional y provincial. Digamos, oye, ¿se están tomando medidas adecuadas a nivel nacional? ¿Se está dándole el lugar que merece la psicología comunitaria o nos faltan algunos pasos para poder desarrollar toda esta serie de dispositivos que venimos pensando de diferentes lugares? Bueno, por un lado, es innegable que ha crecido el trabajo en los barrios, clarísimamente en salud pública. Por ejemplo, un ejemplo es el programa Médicos Comunitarios, que da para muchísimos municipios recursos interdisciplinarios, dentro de los cuales está la psicología. Ahora bien, hay todavía alguna deuda en relación a pensar nuevos dispositivos en las comunidades para aquellos que sufren de patologías muy graves, para su rehabilitación en la comunidad. Eso lo plantea la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental. Tenemos que pensar en borrar estos como niveles de atención y trabajar todo lo complejo en la comunidad. O sea, que el centro de salud sea la referencia fuerte con distintas modalidades de intervención en primera infancia, adolescencia. ¿Estamos hablando de empoderar a la comunidad? Y sí, claramente. Que se detecten en las comunidades, por ejemplo, recursos culturales, de vecinos, de solidarios, para trabajar en la rehabilitación en alcoholismo, psicosis, ¿entiendes? O sea, es un paradigma nuevo, nos rompe la cabeza a todos, pero está escrito ya en una ley, es un avance enorme legislativo. Falta todavía que la política se ayorne y se otorguen los recursos, acompañantes terapéuticos, grupos de acompañamiento en crisis, visitas domiciliarias, psiquiátricas. Hay un montón de dispositivos que aliviarían las internaciones, las urgencias. Eso es el espíritu, digamos, de lo que se quiere implementar, pero falta todavía bajarlo en acciones concretas, creo yo, ¿no? Coincido. Bien, y en ese sentido, pensando todo lo que tiene que ver con los recursos, cómo se asignan, la dificultad que a veces está con que el poder político pueda acercar esos recursos, esta herramienta que es la psicología comunitaria en la comunidad, además de empoderar a la comunidad, ¿puede servir para detectar nuevos recursos que antes no estaban vistos como recursos? Sí, yo creo que sí. Es decir, ¿cómo se puede capacitar a una persona que por ahí cuida a un nene o que por ahí, si bien no viene con los conocimientos cabales de cómo se juega, pero capacitarla para poder dar respuestas y que sea un agente de salud en algún punto? Sí, yo creo que sí. También me parece que en ese sentido, sí me parece que se pueden dar muchas herramientas, se puede formar a la gente, siempre con rigor y con seriedad para que no se banalice. Y también me parece que es importante, de todos modos, que esté claro que no se corra el Estado de esto. Muchas veces me parece que el riesgo que se corre con estas cuestiones es que el Estado se corre y entonces la comunidad empieza a hacerse cargo de lo que en realidad debería el Estado. Cuando uno piensa en formar promotores, tienen que ser remunerados. Cuando uno piensa, porque eso también hace a la calidad de la intervención, de la atención y de que la comunidad pueda también, si no, me parece que a veces es un riesgo del que hay que tener cierto cuidado y estar atentos para que no se cubra
Entonces, ¿cómo jerarquizar ese promotor de salud para que pueda llevar adelante la tarea, la difícil tarea que tiene que llevar de poder ser un nexo más en la red de contención y de promoción y prevención de la salud? ¿Qué, a tu entender, qué debería suceder? Es compleja la pregunta. No, me parece que, digamos, hay que ser rigurosos en la formación, hay que demostrar el trabajo, hay que escribir, hay que hacer propuestas de leyes, hay que digamos, organizar a la comunidad, acompañar a la comunidad que se organice y reclame, digamos, lo propio de los procesos comunitarios, me parece que. Y además también hay que trabajar, creo yo, en unificación de ciertos criterios. Si no hay demasiada desigualdad en la oferta estatal, es decir, si un municipio ha crecido en violencia de género, pero no en infancia, entonces tiene mucha oferta para un tema y poca para otro. Y otro municipio al revés, no tiene, digamos, mucho para alcoholismo y poco. O sea, hay que, me parece, como acordar entre municipios, provincias y nación en una línea, aunque sea de base, que todos podamos ofrecer también. Eso es cierto, que hay como mucha fragmentación hoy por hoy. Hay muchos programas y todos con un espíritu muy interesante, pero a veces quedan fragmentados. Por ejemplo, ahora adicciones pasó a salud, y esto ha sido algo que se ha peloteado entre desarrollo social y salud. Eso también hace retroceder la política pública, creo yo. ¿Y qué tan difícil es organizar una comunidad? Así como ustedes vienen pensándolo respecto a, bueno, qué recursos tiene una comunidad, con qué recursos económicos, financieros, qué recursos edilicios tiene. Bueno, ¿cuál es la dificultad o cuáles son las mayores resistencias a la hora de organizar una comunidad? ¿Quién empieza? Para mí una de las dificultades que tenemos es que hay todo un cambio de recurso humano en general, en escuelas, en salud. A veces no está estable el equipo, ¿viste? Cambia el director, cambia... Y eso hace que se complique para mí. Tendría que pensarse un equipo estable por una cantidad de años como para establecer fuertemente una relación. También es cierto que lo político partidario a veces interviene de modo tal que se siembra cierta desconfianza de la gente, ¿no? Pero estos son vos sos del municipio, sos del político. En realidad es algo que tiene que ver con otra cosa. ¿Se entiende? O sea, se mezcla mucho eso y eso a veces complica un poco la existencia de algunos que dicen, no, si vos sos de tal grupo, no. O sea, lamentablemente se ha fragmentado mucho en ese sentido. La sociedad está fragmentada. Sí, también muchas veces me parece que la comunidad se organiza y a veces la respuesta del Estado no es la que se prometió ni la que no se encuentra lo que se buscaba. Eso hace que muchas veces el grupo desista o la comunidad deje de reclamar, o cierto, como eso por un lado. También las complejidades que son propias de los grupos humanos, digo, que hacen al funcionamiento los grupos, las tensiones internas e irreductibles, ¿no? Desde los grupos. A veces los grupos quedan conformados por un ideal, ¿no? Que termina aplastando y no permite, ¿no? Porque los grupos, está la tensión entre el grupo y el individuo, ¿no? Los grupos se forman con personas, entonces está esa tensión que a veces se puede aplastar uno en detrimento del otro, y eso muchas veces es un problema en las comunidades y en los grupos. Entonces, bueno. Perdón, una cosita que quería agregar solamente, que en ese sentido el aporte de la psicología social como disciplina que entiende el proceso grupal, los conflictos. Es decir, hay a veces crónicas de muertes anunciadas, donde si un psicólogo quizá pudiera coordinar, no ser líder, sino coordinador del grupo, puede hacer algunas observaciones, puede trabajar ciertos conflictos, puede salir de esa posición de ideal. Entonces, es importante que el psicólogo, que tiene esa posibilidad de escucha, lo aplique, ¿no? Esta gran teoría que es la psicología social. Dan pie para la próxima pregunta, que me parece... ¿Cuál es el rol del psicólogo comunitario o el psicólogo en la comunidad? Yo lo pienso como decía al principio, como un facilitador, ¿no? Como un agente de cambio, ¿no? Pero un facilitador del proceso comunitario. Me parece que en esto, señalando, interviniendo en momentos en donde por ahí están las tensiones grupales, por ahí pudiendo tomar estos conflictos, ayudando a vehiculizarlos, me parece que acompañando la organización. No creo que tenga que, justamente, no es que el psicólogo organiza la comunidad se organiza con distintos niveles, con distintos grados de organización, con distintos modos de funcionamiento,
y uno acompaña, me parece, ese proceso. Entonces, me parece que tiene que ser de un facilitador y un agente de cambio, en donde me parece que cada individuo pueda encontrar en la comunidad organizada su lugar de desarrollo, digamos, un lugar en donde poder desarrollarse plenamente. Parece que, por lo menos desde interesante. esa perspectiva. Quería agregar que además no estamos en un momento de pensar versus, no es que el psicólogo comunitario se va a pelear con las teorías psicológicas que piensan lo individual, lo subjetivo, el inconsciente, el psicoanal, al contrario. La idea es de una caja de herramientas donde el psicólogo pueda tener momentos de escucha de lo singular para desde allí pensar lo colectivo. Exacto. Hay una frase que a mí siempre me sirve para pensar estas cosas, que es que no todo sufrimiento es sufrimiento psíquico. Es decir, no todo sufrimiento es intrapsíquico, nuestra neurosis, nuestra locura, ¿no? Lo que es propio de cada quien. Que hay un sufrimiento que tiene que ver con el momento histórico, lo cultural, el contexto. Y que en ese sentido no podemos trabajar solo con un sujeto en el consultorio. O sea, es dar un salto cualitativo, pero se alimentan, digamos, las dos posiciones, creo yo. Sí. Estamos hablando con las licenciadas Mercedes Buccini y Florencia de Azarana sobre la psicología comunitaria, el rol del psicólogo en la comunidad, y tomando esto que ustedes referencian respecto al grupo, a cómo trabajar en una comunidad, el padecimiento intrapsíquico, pero también el padecimiento y la época que muchas veces, digamos, muchas veces no, 100% inciden sobre las conductas, los comportamientos, las modalidades de actuar. Digo, desde la psicología comunitaria y puntualmente desde su opinión, ¿cómo podemos leer esta serie de atentados, fundamentalismo y terrorismo en un mundo que, como bien sabemos, cambia constantemente? Difícil. ¿Cómo sería la pregunta? Digo, veníamos trabajando todo lo que tiene que ver con los grupos, sí, las interacciones grupales, la comunidad organizada, y bueno, digamos, estos puntos de tensión, digamos que llevar un acto o un atentado, digamos que es el punto máximo de violencia, si se quiere, pero la violencia está en la comunidad, quiera sea o no está. Digo, ¿cómo se puede abordar la temática de la violencia en la comunidad? ¿Cómo se puede abordar la temática de la violencia en la comunidad? En realidad, me parece que, digamos, la violencia tiene múltiples determinantes, digamos, desde cuestiones... Hay una cuestión, si pensamos la época del discurso capitalista, que produce segregación. Ajá. Y es un discurso que genera, digamos, el pertenecer, y por otro lado, para uno formar parte, digamos, todo grupo o toda pertenencia a un grupo, inevitablemente implica lo que queda por fuera, ¿no? Y me parece que el capitalismo es como el ejemplo extremo de los, digamos, asistimos hoy en día a una cantidad de fenómenos segregativos, digamos, casi sin precedentes, diría uno. Yo creo que producto de la época en donde se está de un lado o del otro, y vemos estos actos, digamos, fundamentalistas, que bueno, igual me parece que tienen como hay que hacer una lectura mucho más amplia de cuestiones políticas, económicas, sociales, que no pueden reducirse a el bueno y el malo de ninguna manera. Me parece que... Bueno, Benedetto Saraceno piensa que el ejercicio de ciudadanía tiene que ver siempre con darle lugar a las minorías. En la medida en que esas minorías queden negadas, aparecen con violencia. O sea que hay algo de esto, me parece que está dando cuenta en el mundo occidental del problema que hay entre el Islam, ¿no?, y Occidente. O sea, digo, se intenta borrar. Si se intenta borrar y no se le da lugar... Minorías que pueden ser pensadas también no solo en el contexto religioso, sino también socioeconómico y demás. Absolutamente. Bueno, eso es lo que está atrás, que tampoco vamos a terminar de saber, ¿no? Y en ese punto, digamos, ¿cuál es la tarea, el dispositivo? ¿Cómo tenemos que trabajar nosotros como profesionales de la psicología en relación a esos grupos? Digo, es un grupo grande, pero hay un subgrupo excluido en ese punto. ¿Cómo se puede trabajar para incluir a esos que han quedado por fuera? Bueno, se ha ido avanzando en muchas cosas. Por ejemplo, la integración escolar es un micro ejemplo de esta tolerancia social que tenemos que todos trabajar. O sea, no se beneficia solamente el niño que tiene una discapacidad, se beneficia el grupo
de, entre comillas, los normales, porque pueden tolerar vivir con alguien que tiene capacidades diferentes. Desde ahí en adelante, todo espacio social de construcción colectiva con distintos actores de distintos lugares, con posibilidad de diálogo real, es una prevención de la violencia, o sea, es prevención de violencia, claramente, ¿no? Es difícil, es fácil de decir, difícil de hacer, porque claramente se juegan como muchas sensaciones, prejuicios, representaciones. Hay gente que dice no puedo, ¿no? Y hay que trabajar sobre esto. Sí, incluso me parece que frente a la cuando se segrega o se reprime o se hace como que no se ve, como que no está, lo diferente, lo que molesta, parece que en principio hay que reconocer que eso nos habita, que eso está y que todos estamos atravesados de algún modo por algo que se vuelve insoportable y que se nos presenta en alguien o en algo, a nivel comunitario, a nivel individual. Entonces me parece que es cierto que como plantea Flora, hay que empezar a trabajar sobre eso, a modo de pensar la inclusión, cómo es en cada situación, cómo hacer entrar eso que se intenta anular de un modo violento, de un modo desde con cuestiones políticas, segregativas, desde con actos concretos violentos en las escuelas. Entonces, bueno, cómo hacer entrar eso que se quiere hacer salir, porque si no ingresa del peor modo. Muy, pero muy interesantes estas reflexiones. Están organizando una jornada de psicología comunitaria y social. ¿Cuándo es? Sábado 19 de diciembre, de 9:30 a 14 horas, en el Colegio de Psicólogos, región 15 de San Isidro. ¿Qué temática van a abordar? Vamos a trabajar sobre el psicólogo en la comunidad. Estas son las primeras jornadas y lo que nos proponemos sobre todo en ellas es propiciar una jornada de intercambio con los colegas que estén participando en la comunidad, que quieran venir y contarnos las experiencias de su trabajo, de un modo, digamos, va a ser de un modo muy ameno, en donde, digamos, bueno, esto sea un primer encuentro para intercambiar qué es lo que estamos haciendo y de ahí en más seguir avanzando en la construcción. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos llevado unas cuantas reflexiones en relación a la comunidad, la psicología y la comunidad, cómo intervenir, cuál es el rol del psicólogo en la comunidad, la época, la dificultad de la época, cómo trabajar en atención primaria en salud, en prevención, las diferentes políticas públicas que se toman en APS y también poder reflexionar sobre la formación del psicólogo de grado, si alcanza o no alcanza en lo que tiene que ver con la materia de psicología comunitaria. Digamos que hay que seguir trabajando para visibilizar áreas que muchas veces han quedado de costado. Poder incluir eso en nuestra profesión nos permite seguir ganando ámbitos laborales y de inserción. Esto es Nosotros y la Psicología. Soy Pedro Salas y nos vemos la próxima.